Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. De nuestra herencia, como posesión, adquirida para alabanza de su gloria, andamos por fe, en Jesucristo que nos lleva siempre de victoria, y fuimos sellados con el espíritu de la promesa, de hacer andar esta redención, la zarra de nuestra herencia. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Podemos decir gloria a Dios. Bendito sea su nombre, hermanos. Llegado el momento para el cual fuimos convocados, que es el momento en el que vamos a oír y vamos a recibir de la palabra de Dios. Quiero invitarle que abra conmigo su Biblia en el Evangelio de Lucas capítulo 18, verso 18, para que luego juntos podamos estar dando lectura a las Sagradas Escrituras. Entonces, si tiene su Biblia, abra conmigo su Biblia en el Evangelio de Lucas capítulo 18, verso 18, y damos lectura y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y él dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oremos al Señor. Padre, queremos darte gracias porque nos has dado traer la lectura de las Sagradas Escrituras. Llegado el momento en cual vamos a estar compartiendo la exposición de tu palabra, pedimos, Señor, de la iluminación mediante el Espíritu Santo, para que el mensaje sea claro, comprensible a oídos de todo tu pueblo, sabiendo que se ha de discernir en manera espiritual. Por eso, Señor, requerimos que tú nos ayudes, si no, no habría manera en que nosotros pudiéramos entender tu divina voluntad.
porque Señor, nosotros estamos en este mundo, Señor, y tú nos envías tu palabra del cielo. Por eso, Señor, que para nosotros es incomprensible si tú no nos la revelas. Por eso te rogamos de la revelación mediante la iluminación del Espíritu Santo, para que el mensaje sea claro, sencillo a todos mis hermanos, mediante la fe que es en el Señor Jesucristo. Amén. Y tomen asiento los hermanos. Hermanos queridos, nosotros podemos al leer la Escritura que Jesús le mandó a este varón a hacer algo más. Le dijo, bueno, aún te falta algo más. ¿Por qué? Porque este varón quería heredar la vida eterna mediante obras de justicia que él hiciera. Por eso Jesús le mencionó, ¿conoces los mandamientos? No dirás falso testimonio, no hurtarás, no adulterarás, honrarás a tu padre y a tu madre. Y este varón dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud, manifestando una justicia propia. Mas Jesús, conociendo lo que hay en el corazón del hombre, le dijo, bueno, te falta algo más, anda, vende todo lo que tú tienes y tendrás tesoros en los cielos. Y dice que este joven se fue entristecido porque sus riquezas eran muchas. Amén. ¿Qué es lo que sucedió aquí? ¿Que el cielo se gana por obras que los hombres hagan? No. Que el hombre tiene que entender cuál es su naturaleza y que por causa de su naturaleza jamás por medio de las obras va a poder alcanzar la gracia de Dios, jamás por medio de las obras va a poder heredar la vida eterna. Lo que sucede es que esa naturaleza estaba escondida en este hombre, pero Jesús, que conoce las intenciones de los hombres, sabiendo lo que había en su corazón, trató con él en cuestión de ese tema. Nosotros podemos ver que así como este hombre vino a Jesús con un afán de heredar la vida eterna por medio de las obras, también hubieron otros que así vinieron delante del Señor. Cuando un hombre intérprete de la ley vino y le dijo al Señor qué habría de hacer para heredar la vida eterna, Jesús le respondió diciendo, ¿cómo lees en las Escrituras? Y él le dijo, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo, bien has dicho, haz eso y tendrás vida eterna. ¿Y qué es lo que le respondió este varón? ¿Quién es mi prójimo? Entonces Jesús trajo una parábola, la parábola del buen samaritano, hablándole y diciéndole que había un hombre que descendía de Jerusalén de adorar a Dios y que había sido asaltado en el camino por los ladrones y dejado medio muerto, y que pasando por allí hubo un sacerdote que al verlo siguió de largo. Y pasando por allí hubo un levita que al verlo siguió de largo, pero hubo un samaritano quien se compadeció de la condición de ese hombre y le sanó las heridas, vendándolas y ungiéndolas con aceite y con vino, lavando las heridas, y le puso sobre su cabalgadura y le llevó hasta el mesón. Y le dijo al mesonero que le cuidara, que cuando él regresara, si algo más debía, se lo pagaría todo. Y entonces le dijo, anda, ve y haz lo mismo, ¿no? Le preguntó el Señor, ¿quién crees que es el prójimo? Y él respondió, el buen samaritano, bueno, anda tú y haz lo mismo. Amén. Ahora nosotros podemos mirar que el hombre jamás va a poder, por su propia naturaleza y por sus obras, alcanzar la gracia de poder heredar la vida eterna. Lo que sucede es que la naturaleza del hombre está escondida. Amén. Cuando Jesús habló al respecto de la parábola del buen samaritano, no estaba mandándole a él a ser un buen samaritano, sino que estaba mostrándole a él su condición de que había sido robado por sus enemigos, que había sido despojado y dejado medio muerto. ¿Dónde nosotros sabemos que eso le aconteció al hombre? En lo que el Señor Jesucristo dice en San Juan capítulo 10, verso 10.
¿Qué es lo que dice? El ladrón no vino sino para matar, para hurtar y para destruir, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. No hay ningún hombre, ninguna mujer sobre esta tierra que no caiga bajo la influencia del diablo. No hay ningún hombre, ninguna mujer sobre esta tierra que no esté a merced del diablo. ¿Por qué? Por cuanto que todos pecaron, quedaron destituidos de la gloria de Dios y se hicieron esclavos de su pecado. El señorándose el diablo mediante la naturaleza caída, lo despoja al hombre de todo bien, de toda gracia, de todo favor, lo despoja de todo de lo que tiene. ¿Cómo sabemos que el hombre que cayó en manos del enemigo cuando rechaza la gracia que es de Dios es despojado de todo? En el momento en el que muere. En el momento en el que muere. ¿Por qué? Porque la muerte le quita todo al hombre. Y el que muere sin Dios no solamente pierde todo de este mundo, sino que pierde lo más importante, pierde la salvación de su alma y pierde la vida eterna. Lo despoja de todo. ¿Y qué es lo que hace el diablo? ¿Cuál es la obra del diablo? Mantenernos entretenidos bajo el engaño del pecado para que no nos sea alumbrado los entendimientos y recibamos la gracia salvadora de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esa es la tarea del diablo. ¿Qué es entonces lo que el Señor le estaba diciendo? Que él era el que había sido robado en el camino y que necesitaba del buen samaritano, y que el buen samaritano era el que haría todo por él. ¿Para qué? Para que fuera sano, para que fuera restaurada su vida y para que estuviera bajo el cuidado del mesonero. ¿Quién es ese buen samaritano? Jesucristo es el buen samaritano, que viendo la condición del hombre, se compadeció del hombre y tomando la condición de un hombre, se hizo servidor de los hombres y obediente a Dios hasta muerte y muerte de cruz, para que mediante su sacrificio en la cruz del Calvario y al derramar su sangre, lavara los pecados de toda la humanidad para libertarnos de la esclavitud del pecado y de la influencia del diablo, y para hacernos herederos y coherederos de toda gracia y de toda bendición de Dios. Entonces, no es que el Señor le estaba mandando a que mediante las obras este hombre pudiera llegar a heredar la vida eterna, sino que lo estaba confrontando con su naturaleza. ¿Dónde nosotros lo vemos? En aquello que aconteció allí en el versículo, bendito sea el nombre del Señor, versículo 24. Al ver Jesús, dice el versículo 23, entonces él oyendo esto se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícil entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que le oyeron esto dijeron: ¿quién pues podrá ser salvo? Y él les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Amén. Entonces, ¿qué era lo que el Señor estaba confrontando a este varón? Con su condición de ¿qué? De hombre codicioso, de hombre avaro. Lo estaba confrontando con su codicia, con su avaricia, para que, dándose cuenta de su propia condición, se diera cuenta que por obra jamás iba a poder ser salvo de la condenación eterna, que la única manera en la cual él podía ser salvo era siguiéndolo al Señor Jesucristo. ¿En quién nosotros podemos ver un ejemplo de cómo fue salvo por el solo hecho de seguirle al Señor Jesucristo? Si usted lee un capítulo más adelante, en el capítulo 19, allí nos narra la historia, pareciera ser como que están allí tan cerca una historia de otra, y que tienen un contraste tan distinto y un desenlace tan distinto, una historia de otra, que uno se fue entristecido y no pudo alcanzar la gracia de Dios, y otro
que no buscaba esa gracia por seguirlo a Jesucristo, halló la gracia de Dios para terminar con la codicia, para terminar con la avaricia, para terminar con la usura. Me refiero a la historia que narra el capítulo 19 de Jesús y Zaqueo. Muchos ya de nosotros conocemos esa historia de ese hombre bajito de estatura que, habiendo oído que Jesús iba a pasar por la región, queriéndole ver, se subió a un árbol para verle desde la copa del árbol. Y cuando llegó Jesús hasta el lugar en el cual él estaba, alzando la vista, le dijo: Zaqueo, le llamó por su nombre. Le dijo: desciende, porque hoy me es necesario posar en tu casa. Y este prontamente descendió y se fue gozoso a preparar banquete para el Señor Jesucristo y para sus discípulos. Tal fue la sorpresa de la gente que dijo: ¿cómo es que entra en la casa de un publicano? Porque si habían hombres que eran avaros, si habían hombres que eran usureros, si habían hombres que eran codiciosos, se consideraba a esos hombres a los publicanos, porque no solamente tomaban del dinero de sus propios paisanos, de sus propios compatriotas, sino que muchas veces estos se encargaban de enriquecerse y a aumentar el número de su fortuna a causa de la usura y a causa de cobrar de más de los impuestos. Y dice que este no era un hombre cualquiera, era el jefe de los publicanos. Así que si había un hombre codicioso, avaro, ese hombre seguramente era Zaqueo. Pero Zaqueo nunca fue buscando cambiar su condición, cambiar su naturaleza. Él fue a querer verlo a Jesús. Y cuando Jesús le vio a este hombre que deseaba verle con tanto ahínco, con tanto deseo, le dijo: desciende, porque hoy me es necesario posar en tu casa. Y él gozoso fue y preparó. Él sabía que no era digno de que Jesús, siendo un hombre santo, entrara en su casa, porque se conocía a sí mismo que era un jefe de los publicanos, se conocía a sí mismo que era avaro, se conocía a sí mismo que era usurero, se conocía a sí mismo que era codicioso. Pero no le importó su condición, sino que solamente le importó tener comunión con el Señor Jesucristo. Y cuando hubo tenido comunión con el Señor Jesucristo, en un momento en la cena se puso en pie y dijo: daré la mitad de mis bienes a los pobres, y si a alguno le he robado, se lo devolveré cuadruplicado. Y todos se alegraron por la decisión que había tomado Zaqueo. Y Jesús dijo: ciertamente, este también era un hijo de Abraham, por eso la salvación ha llegado a su vida. Fíjese, a este no le dijo nada. Anda, cambia tu condición de avaro, de usurero, de hombre codicioso, cambia tu relación con el dinero, anda, vende. Simplemente le dijo: ten comunión conmigo, permíteme entrar a tu casa. Tuvo comunión con el Señor y su naturaleza cambió. Hermano querido y hermana querida, no es el trabajo del hombre el de cambiar su propia naturaleza, sino que es el trabajo de Dios el encargarse de cambiar la naturaleza del hombre. Muchos hombres quieren llegar a tener comunión con Dios mediante su propio esfuerzo e intentando cambiar su naturaleza, queriendo ser mejores personas, queriendo dejar a un lado los vicios, queriendo dejar a un lado los malos pensamientos, y pretenden por su propio esfuerzo poder alcanzar un grado de santidad o un grado de espiritualidad para poder tener comunión y relación con Dios. Lo cierto es que por cuanto que todos hemos pecado, quedamos incapacitados por nuestro propio esfuerzo a llegar a tener ese grado de espiritualidad, ese grado de santidad en el cual podemos tener comunión con Dios. La única manera en que el hombre puede tener comunión con Dios es mediante el Señor y Salvador Jesucristo, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual los hombres puedan ser salvados. Y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre. Cuando el hombre tiene comunión con el Señor Jesucristo, ahí es cuando la obra de Dios comienza en ese hombre y en esa mujer, y ahí es cuando hay un cambio en la naturaleza. De esto lo entendió el apóstol Pablo
cuando escribe a los Corintios en su segunda carta, en el capítulo 5, allí en el verso 16 dice: si a alguno antes le conocíamos, ya no le conocemos de manera como ahora es. Amén. ¿Por qué? Porque todas las cosas fueron hechas, las cosas viejas pasaron y todas fueron hechas nuevas. El que está en Cristo es una nueva criatura. Entonces nosotros podemos mirar mediante estas dos historias bíblicas que nos cuentan las Escrituras a dos hombres con una actitud diferente pero con una misma condición. Los dos eran ricos, sus riquezas las habían obtenido mediante la avaricia, mediante la codicia. No se menciona al joven rico cómo él obtuvo las riquezas, ni podemos especular de cómo la tuviera, pero sí podemos saber que tenía allí puesto su corazón, por lo cual no se pudo desprender de las riquezas. De Zaqueo, de alguna manera, podemos especular por su oficio, que este hombre era un hombre avariento, un hombre codicioso, un hombre usurero, porque era lo que comúnmente era el carácter o el tipo de persona que ocupaba esos oficios. Amén. Sin embargo, hermano querido y hermana querida, aunque eran dos hombres de una misma condición, hubo un cambio en uno y en el otro no hubo ningún cambio. ¿En cuál no hubo ningún cambio? En el joven rico. ¿Por qué? Porque él intentaba por sus propios medios cambiar y no iba a poder. Aunque había cosas en las cuales él se mantenía con un grado de espiritualidad, con un grado de consagración, como por ejemplo él no se sentía acusado por adulterar, él no se sentía acusado por dar falso testimonio, él no se sentía acusado por robar, pero sí cuando se le habló en relación al dinero, él se sintió muy triste. ¿Por qué? Porque tenía muchas riquezas y la codicia, la avaricia no le permitieron desprenderse de las mismas para seguirlo a Jesús. No que el hombre por sus propios medios puede cambiar, pues ningún hombre puede cambiar por sus propios medios. Solamente el hombre cambia cuando comienza a tener comunión con Dios. Y no es la obra del hombre por sí mismo poder llegar a cambiar, sino que es la obra de Dios en el hombre la que trae la transformación y el cambio. Por eso la Escritura dice que el que está en Cristo es nueva criatura y las cosas viejas pasaron y he aquí que son todas hechas nuevas. Zaqueo no intentó cambiar su condición de avariento, de codicioso, de usurero, pero en la comunión con el Señor, en esa comunión con el Señor, hubo un cambio en su vida. Y lo que él no pudo hacer por naturaleza, porque su naturaleza era pecaminosa, lo pudo hacer por la gracia salvadora de nuestro Señor Jesucristo, que confirmó que la salvación había llegado a esa casa y a la vida de Zaqueo, porque también él era un hijo de Abraham. Y no se es hijo de Dios por medio de la carne, o sea, no son descendientes de Abraham los que son según la carne, sino que son descendientes de Abraham los que son hijos según la promesa, porque así lo declara la Escritura en Romanos capítulo 9, verso 8, este texto del cual hemos estado compartiendo tanto en estos días, de que no se es hijo de Dios según la carne, sino que se es hijo de Dios según la promesa. Amén. ¿Por qué? Porque nunca podremos por nuestro propio esfuerzo llegar a ser constituidos en hijos de Dios, sino que la única manera en que podemos ser establecidos, constituidos como hijos de Dios, es por el haber creído y el haber recibido al Señor y Salvador Jesucristo. Ahí es donde nosotros recibimos el derecho y la potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces, ¿cuánto nos trae de aliento esta palabra para ver que en nuestra relación con el Señor, en nuestra comunión con Dios, Dios va haciendo una obra redentora en nuestras vidas, Dios va haciendo una obra salvadora en nuestras vidas, que nos va transformando de gloria en gloria, de victoria en victoria y de poder en poder. Nos va llevando así el Señor para que podamos llegar a ser en este mundo
como Él es. Amén. Alabado y santo sea el nombre del Señor, que mediante esta narración de la Biblia podamos encontrar aliento, que en lo que nosotros no podemos por nosotros mismos, el Señor tomando parte en este asunto va a hacer la obra en nosotros, transformándonos a la misma imagen de su Hijo Jesucristo. Oremos al Señor. Padre querido, queremos darte gracias por tu palabra, cual viniera a nuestras vidas en el poder y en la potencia del Espíritu Santo, iluminándonos los ojos del entendimiento, de que los cambios no se dan por nuestro propio esfuerzo, ya que por nuestra naturaleza caída no hay manera en que podamos cambiar por nosotros mismos, sino que los cambios se dan cuando en la comunión con el Señor y Salvador Jesucristo somos transformados a su misma imagen. Por eso nos gozamos en saber que no es nuestra obra, ya que por nosotros mismos nos es imposible, sino en entender que es tu obra y el que comenzó en nosotros la buena obra la irá perfeccionando hasta el día de la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por lo cual te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Alabado y santo sea el nombre del Señor, iglesia amada. Nos gozamos y alegramos en el Señor, habiendo oído y recibido de su palabra, la cual trae aliento para nuestras vidas. Ahora vamos a estar alabando y glorificando su nombre. Bendito sea su nombre. Visita nuestras redes sociales. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,